Bendiciones para todos, todas. Un abrazo del Señor, una gracia de su Santo Espíritu por estar juntos. ¿Cómo está su ánimo? ¿Arriba? ¿Por el suelo? ¿Sin ánimos? En los momentos difíciles es difícil mantener el ánimo en alto. En una ocasión Jesús llamó a sus discípulos y les manifiesta que vendrían días complejos, que vendrían días difíciles para Él y con mayor razón para quienes le seguían. Y le dijo que no les iba a engañar, que no les iba a contar algo que no iba a ser cierto, que el mundo se levantaría en contra de él, la sociedad en la cual él está viviendo, que sus enemigos se levantarían y él sufriría el lado más negro, más oscuro, más cruel de la humanidad. Y ellos serían testigos de aquello. Es más, les va a decir que ellos mismos le abandonarían y le dejarían solo. Lo curioso, lo tremendo, lo que llama la atención es que después de transparentar los días negros y difíciles que se avecinan, dice una frase que quiero compartirla con ustedes nuevamente en el libro de Juan, capítulo 16. Si quieres, vamos a abrir tu Biblia, Juan capítulo 16, en el verso 33, al finalizar, 16:33, él dice, miren, que él nos ha dicho estas cosas, nos ha alertado de estas cosas, para que nosotros encontremos paz. Es difícil, es como decir, te voy a contar lo que va a ocurrir, los días que que se nos vienen ya encima, son días no fáciles de vivir, ¿eh? No son días sencillos de poder experimentar. Y él dice lo siguiente, presta atención por favor. Él dice, en este mundo afrontarán aflicciones. Pero, con signo de exclamación lo escribe aquí el autor y dice, anímense, yo he vencido al mundo. Iglesia, o cualquiera que me escucha en esta ocasión, esta palabra, esta frase de Jesús, que advierte, que nos adelanta a los días que estamos viviendo y los que han de venir dentro de los próximos meses y años, dice que afrontaremos, que dijo en su minuto a sus discípulos, hoy a nosotros, afrontarán aflicciones. Presta atención, no dice es probable, es posible, que no dice, existe una alta probabilidad que afronten aflicciones. Lo da por hecho. Afrontarán, vendrán, vivirán, experimentarán aflicciones. Cuando él dice la palabra aflicción, ¿qué te imaginas? ¿Qué quiso decir Jesús con eso?
para quienes les estaba oyendo. La palabra aflicción, en su sentido original, nos habla de presión, de opresión, de una tensión. Nos habla de angustia, de tribulación. Él está diciendo, miren, ustedes afrontarán presiones, tensiones, afrontarán adversidades, van a afrontar una tribulación, penas. Imagínense ustedes, esto es como una de estas prensas, ¿no? Que tú le puedes dar vuelta y se van juntando y presionando todo lo que está suelto debajo, ahí o en medio lo presiona, o el mismo efecto o la misma imagen te puedes dar antiguamente, hoy también se da cuando en un lagar presionan las uvas o presionan los olivos para sacar a sí mismo. Eso es lo que está diciendo. Afrontarán aflicciones. Hoy nuestro mundo, y a lo mejor varios de los que me escuchan hoy, están enfrentando y afrontando aflicciones, angustias, o penas, opresiones, o alguien como que te siente que te siga, es decir, una tensión que provoca angustia. Con estas palabras, Jesús, ya casi al finalizar su ministerio, advirtió a los suyos. A pesar de las luchas inevitables que ellos deberían enfrentar, lo que termina diciendo es que no van a estar solos. No vas a estar solo. No vas a estar sola. Jesús no los abandonaría a ellos y claramente no te abandona a ti, no lo ha hecho y no te abandonará. Así que termina diciendo, anímense. ¡Qué complejo! Así que anímense. Yo he vencido todo aquello. Yo he vencido el mundo. La palabra cuando él dice anímense, tarseo en griego. Cuando él dice anímense, todas las veces que Jesús la usa no de una manera condicional, es una orden. Nos ordena animarnos. Es algo perentorio. Dice, anímense. Pueden hacerlo. Admite que podemos estar desanimados, pero Jesús nos pide y nos dice, no es una condición para quedarnos en el desánimo, sino que tenemos que levantarnos producto de lo que Él nos ha dicho. Anímense. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido toda esta circunstancia y porque yo las he vencido, ustedes también vencerán. Así que anímense. ¿Es complejo? Claro. ¿Es difícil? Sin duda. ¿Es casi sobrehumano? Porque necesitamos lo suyo. Anímense. Él ha vencido el mundo. Miren, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, uno tiende a pensar, el ser humano tiende a pensar como que Dios se ha alejado de nosotros. Ha sacado su vista de nosotros. Pero en los tiempos en que se levantan las tormentas para nuestra vida o en nuestra vida, sentimos esos vientos huracanados de las circunstancias propias de las tempestades que nos enfrenta la vida. Es en esos tiempos, en esa circunstancia, cuando estamos más cerca de Dios, puesto que Él está más cerca de nosotros. Jesús nos alenta, como lo hizo a través de todo su ministerio, alentando a las personas. Cada vez que Él usó esta palabra, anímense, lo hace en circunstancias claramente difíciles para una persona. Quiero compartir con ustedes varios casos en que Jesús utiliza esta palabra anímense. Cada vez que Él la usó, puede decir o representar algo o alguien que me está escuchando. En una ocasión, alguien que estaba imposibilitado de moverse, un paralítico. Él
incluso a través de la historia que refleja el Evangelio, podríamos incluso pensar a que en ese momento había perdido hasta su fe, no tenía ya gana de nada. Como muchos se abandonan en algún minuto cuando ya la presión, la aflicción es tal que no tiene deseo absolutamente de nada, y más aún una persona que no puede depender de sí mismo. Es una persona que depende de otros para que le mueven, para que le lleven de un lado a otro. No tiene a veces la posibilidad incluso de poder él mismo bañarse, cambiar su ropa, etc. Depende de otros. Así está este joven, en esa condición. Ni fuerza ni ganas tiene cuando sus amigos le dicen que tienen la posibilidad de llevarlo ante alguien que se ha escuchado de él, que hace sanidades y milagros y que tiene palabras que pueden reconfortar su alma. Él no tiene ganas, no tiene deseo. Pero luego, sin duda, a lo mejor puedo imaginarme en su historia que moviendo sus ojos, asintiendo con su cabeza y sacando de sus labios algo que le costó mucho pronunciar, frente a la insistencia de unos amigos, accede a que éste sea llevado por ellos. Pero ya no tiene ganas. Él ha perdido toda esperanza. Ya no confía en nada más. Su ánimo no existe, no tiene ánimo. No le pidamos ánimo a una persona en esa condición. Pero sus amigos no han perdido la confianza y ven una oportunidad para su amigo, y lo llevan ante Jesús. Y lo ponen frente a Jesús. Y Jesús, cuando lo ve, dice la Biblia, que cuando ve a estos jóvenes que llevan a este paralítico acostado en una camilla, al ver Jesús, fíjate, al ver Jesús, la confianza y la fe que tienen esos jóvenes que lo llevaban, no en el paralítico. Ve la fe, la confianza que tiene en los amigos del paralítico. Se dirige al paralítico y le dice: ¡ánimo! Al paralítico: ¡ánimo! ¿Cómo es posible, Señor, que le pidas ánimo a alguien en esa condición? Pero así se lo pide. ¡Ánimo!, le dice. ¡Ánimo, hijo mío! Tus pecados te son perdonados. ¿Qué más importante para una persona que está paralítico? Sin duda, no era respecto de sus pecados. Él está en una condición y necesita ponerse en pie, salir de esa condición en que depende de todos. Ya no tiene nada más. Incluso eso llamó la atención a todos los que estaban a su alrededor, aquellos que eran religiosos. ¿Cómo era que Jesús podía incluso arrojarse el derecho de poder perdonar pecados? Y entonces Jesús, para demostrar a todos los que estaban alrededor, manda que ese hombre paralítico sea sanado y se ponga en pie. Pero partió diciéndole: ánimo. Hay muchos que tal vez no podrán ponerse en pie, pero el ánimo de Jesús es incluso más importante para que la persona pueda salvar su vida, que es mucho mejor y más importante que sanar su cuerpo. Y le ha dicho: ánimo, tus pecados te son perdonados. Eso es lo más importante. Este joven es probable que no tenía dinero ya alguno, nada. Es tal vez de una posición social más bien baja, depende de otros, depende de la asistencia pública hoy, depende de las ayudas que pueda darle los vecinos, lo que haya sido. Pero hay un caso de una mujer que tenía una muy buena posición social. Tenía dinero y cayó enferma. Ser mujer en tiempo de Jesús ya es partir en desventaja. Ser discriminada por ser mujer, simplemente por ser mujer. Ahora, si esta mujer tiene una enfermedad en tiempo de Jesús, flujo de sangre, hemorroísa,
doblemente discriminada. Para una mujer que está en su periodo menstrual en tiempo de Jesús y en el Antiguo Testamento, es una mujer considerada no grata. La palabra que utiliza es fuerte en el Antiguo Testamento, es denominada inmunda. Y esta mujer, que había tenido una muy buena posición, tenía dinero para acceder a los médicos de la época. Para eso hay que tener una buena posición social y económica. Accedió a todos los médicos habidos y por haber y no encontró solución a sus problemas. Muchos hoy, aun cuando tienen la forma de acceder a la salud, a buenos planes de salud, buenos seguros médicos, van y asisten y lastimosamente no se encuentran resultados. Todos los exámenes que se le realizan salen positivos, que no hay nada. No se le encuentra nada, pero la enfermedad sigue estando allí y no hay diagnóstico posible. Viene un médico y dice, haz esto y no resulta. Viene otro y dice, haz esto y no resulta. Viaja a un lugar para encontrar algún remedio, pero no resulta. ¿Cuántos están así? ¿Es posible mantener el ánimo arriba en esa condición? Cada día que pasa, cada mes que pasa y cada año que pasa, juntamente con el debilitamiento físico del cuerpo de esa mujer, su ánimo comienza a decaer. Y claramente, ¿quién podría exigirle a una persona como ella que tenga el ánimo alto, el ánimo arriba? Y esta mujer no tenía ya resultado alguno, y la historia termina diciendo que esa mujer gastó todo lo que tenía y no encontró solución alguna. No le quedaba ya más nada. Tenía una muy buena posición y hoy día ya lo perdió. Y es probable, lo que antes nunca había conocido, hoy en día está endeudada. Está endeudada porque siguió buscando alternativas, pero luego la vida continúa, la vida sigue, los gastos continúan, hay que seguir pagando las cuentas, hay que seguir viviendo. Y ahora ya no está el dinero y a lo mejor ha tenido que estar viviendo a través de préstamos. ¿Cómo podemos tener el ánimo arriba en esa condición? ¿Cómo podemos mantenernos animosos en esa condición? Y entonces tiene la posibilidad mínima cuando escucha que Jesús pasará por cerca de su hogar, cerca de su casa, y entonces se lanza al camino. Pero ¿cómo hacerlo? Ella es una mujer, es discriminada, está enferma de una enfermedad que es considerada de la más mal mirada en los tiempos bíblicos, y ella no sé de dónde sacó la idea, sacó en su corazón, en su mente, que si tan solo tocaba una parte de la vestimenta de Jesús sería sanada. Y entonces comenzó a crecer su fe en eso, pero tenía un gran problema: cómo acercarse allí, cómo llegar hasta donde Jesús. Se las ingenió, llega hasta donde Jesús, y cuando Jesús siente, aun cuando todo el mundo aprieta, presiona a Jesús, él siente que ha salido poder sanador, virtud de él, y se detiene y pregunta: ¿quién ha sido? Con toda la vergüenza del mundo, la mujer reconoce que ella ha sido quien tocó a Jesús, y en ese instante Jesús se dirige en una palabra tan hermosa para ella. Cuando Jesús se detiene y se da vuelta, la vio y le dice: ánimo, hija, ánimo, hija, tu fe te ha sanado, ánimo, ánimo, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Mira, Jesús puede estar con aquellos que nunca han tenido una posición social, o con aquellos que la han tenido siempre todo, en ambas condiciones, en ambas situaciones, personas totalmente distintas y diferentes. Para ellos la palabra ha sido de Jesús: ánimo. El ministerio de Jesús es animar a aquellos que están viviendo circunstancias complejas y difíciles, pero no tan solo para las personas, también para las comunidades. Miren, Jesús le dijo a sus discípulos, después de un arduo día de trabajo en su ministerio, que suban una barca y que les esperarían ellos al otro lado del lago. Y los discípulos se
comienzan y obedecen a Jesús y se suben a esa barca. Cuando Él está orando allí en el monte, en una noche de luna llena donde todo era visible, se levanta una tormenta en medio del lago. Y la tormenta fue con tal braveza, con tal fiereza, que la barca parecía partirse en dos. Y los discípulos comenzaron a tener miedo, y quién no, a desesperarse, y quién no, a perder el ánimo, y quién no podía perder el ánimo. Allí están sus discípulos, comienzan a clamar. Y Jesús entonces, en el momento preciso, atención, en el momento preciso, ni antes ni después, Jesús viene caminando en medio del agua, en medio de la tormenta, en medio del mar. Y entonces los discípulos, asustados porque creían que era un fantasma, creían que era una aparición, caminando sobre las aguas. Y en medio de aquello, uno de ellos tuvo la experiencia también de poder caminar, porque todos les dieron, dice el Evangelio, y se turbaron. Se sintieron desorientados. Pero enseguida habló con ellos Jesús y les dijo: tened ánimo, tengan ánimo, yo soy, no teman, no teman, tengan ánimo. ¿Eres de los que anima o desanima a las personas? Jesús era de los que animaba a las personas. ¿De cuál eres tú? Hay personas que pierden el ánimo, porque hay otros que fácilmente vienen y las primeras palabras que dicen es echar a perder cualquiera de sus planes. Le cuentan un plan, le cuentan algo y dicen: no, pero eso no te va a funcionar. No, pero la verdad es que yo supe y cualquier sueño y cualquier plan, en vez de a lo mejor perfeccionar el plan, ayudar al plan, lo tiran a la tierra. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que ayudan que los planes despeguen o aquellos que le ponen bomba y granadas al avión antes de despegar? ¿De los que animan o de los que desaniman? Jesús era de los que animaba. Y en los momentos más difíciles, no de aquellos que dicen: mira, la verdad llegó tu final, así que tienes poca esperanza, y no animan a nadie. No viven animados y ni animan a nadie. ¿De cuál eres tú? Hay una fábula que quiero contarte antes de entrar al último ejemplo de Jesús. Una fábula que dice lo siguiente: van un grupo de ranas, imagínate, caminando por los charcos, por alguna parte del campo. Ranas, sí, ranas. Metamos un par de sapos entre medio. Todos ahí caminando, saltando, van avanzando. Y de pronto, en un hoyo, caen dos. Las otras se dan cuenta de que dos de sus acompañantes han caído en el hoyo y se devuelven y se colocan alrededor del hoyo y comienzan y miran abajo las dos ranitas que han caído. Y las ranas saltan, pero por más que saltan no logran llegar a la parte alta del hoyo, así que vuelven a caer y vuelven a caer. Y las ranas que están alrededor comienzan a decirle a las que están abajo: ¿saben qué? Mejor ríndanse. Ya no van a salir de allí. No gasten sus fuerzas en poder saltar. Disfruten lo último que les queda de vida allí abajo y entre ustedes compartan y nada más. Pero las ranas siguen saltando. Y siguen saltando. Y entonces las de arriba dicen: ya terminen, van a terminar lastimándose más aún. Y fuera de morir, van a morir con dolor. Así que afronten la realidad. Y todas las que están allí van gritando aquello, moviendo sus patas, o lo que tengan las ranas. Y las que están abajo, una de ellas dijo: tienen razón. ¿Qué sentido tiene que yo siga saltando? No voy a llegar nunca. Mejor me quedo aquí a terminar mis días y se acabó. Y las de arriba decían, y claro, por supuesto, ¿qué sentido tiene? Pero una de ellas, de las dos que cayeron, seguía saltando. Y la que ya se había rendido, le decía a la que saltaba: deja de saltar, ya está. Cede, ríndete. Pero ella seguía
seguía saltando. Y saltaba más. Y con toda su fuerza. Y luego con cada salto parece que sentía que sus piernas habían como que tenido ahora, con todo ese ejercicio, se habían fortalecido. Y luego esta que no se rindió, pega un salto de aquellos que en su vida había hecho y logra llegar a la parte alta de ese hoyo donde estaban todas las demás. Y llega hasta arriba. Y luego todas se dan cuenta de la que ha salido es sorda, es una rana sorda. Y cuando ella sale arriba, le dice, yo siempre pensé que ustedes me estaban alentando. Y con el mover de sus brazos y todos me decían, y yo sentía la gana de que podía hacerlo porque ustedes me alentaban. Era sorda. Es una fábula. Pero nos enseña cuánto nosotros podemos dañar o animar con lo que decimos. Hay quienes escucharán estas palabras y se rendirán, como la que quedó debajo. Pero hay otras que habrán escuchado una palabra de ánimo, que no le van a negar ni ocultar los días en momentos difíciles como Jesús lo ha hecho. Pero ha terminado diciendo, anímense, yo he vencido al mundo. Sus discípulos tuvieron que vivir y experimentar exactamente lo mismo. Van con Jesús camino a Jericó y hay un ciego. Alguien que depende de los demás, que en su única posesión es tener una capa y con lo que pueda guardar en esa capa, con lo que los alimentos que pueda tener para pasar el día, las pocas monedas que puedan darle las personas que están allí, y en ese momento especial que tiene el ser humano, que es la oportunidad para Dios, se entera a través del ruido que viene una cantidad de personas avanzando por la calle y pregunta quién es. Y alguien simplemente le dice, es Jesús. Él ha escuchado hablar de él. Y entonces, como la rana, comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba, tenía que aprovechar esa oportunidad. Pero muchos a su alrededor decían, cállate. ¡Cállate! ¡Silencio! ¿Quién te va a tomar en cuenta? Es un maestro, es un rabino. No eres importante. Pero él, como que si no escuchara, gritaba más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Como que si no escuchara. Y gritaba, y Jesús lo oyó. Y cuando lo oye, le dice a sus discípulos, vayan por él y tráiganlo aquí. Miren, cuando Jesús dice eso, sus discípulos van donde él y ya no es Jesús. Es sus discípulos que le dicen, mira, Bartimeo, ciego, ánimo, le dicen ellos. Jesús ha enseñado a sus discípulos y ellos le dicen a Bartimeo, ánimo, Bartimeo. Levántate, Él te llama, Él te llama. Miren, uno cuando está en estos momentos, el ánimo es tan relevante, es tan importante. Hay un proverbio que dice una verdad del porte de una catedral. Dice este proverbio en el libro de capítulo 18, versículo 14, en la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo. Miren, es una de las cosas que ayuda. Estar animado, animarse, ayuda en los estados de enfermedad. Levanta al enfermo. Pero hace una pregunta luego. ¿Pero quién podrá levantar al abatido? Es decir, al que pierde el ánimo, ¿quién lo puede levantar? Si no hay ánimo de nada. Una palabra de aliento, dada en el momento oportuno, puede establecer la diferencia entre terminar bien y quedarse en el camino. Sé sensible a las necesidades de otros y pronuncia palabras de apoyo
acciones que vayan acorde a aquello, apropiadas a aquello. Jesús nos avisó lo que pasaría con él, se lo dijo a sus discípulos y lo que nos viene a cada uno de nosotros. Muy pronto ellos, los discípulos, verían lo peor del mundo hacia él. Y sin embargo, eso no lo derrotaría. Él les dijo que la victoria que voy a ganar puede ser también nuestra. El mundo me va a hacer todo el mal que pueda, pero yo me levantaré vencedor. La vida que puede tratarme de la peor manera, de la peor forma, pero ustedes podrán salir victoriosos porque yo he vencido al mundo. No solo antes que ustedes lo vencí, sino que lo vencí por cada uno de ustedes para que puedan hacer exactamente lo mismo. Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tu fe, tu confianza en Dios te da la victoria sobre el mundo. Y es el arma más poderosa que puede tener un ser humano. Con ella puedes combatir tanto las tentaciones como las persecuciones de una sociedad sin Dios. Esta es una sociedad caída y allí tú y yo vivimos para generar y hacer y marcar la diferencia. Jesús nunca prometió que la cosa sería fácil. Más difícil se vuelve aún cuando incluso nos manda que tenemos que amar a quienes provocan estas aflicciones. Y eso no es fácil. Lo hemos venido viendo y estudiando los días viernes. El amor cristiano no es una cuestión superficial. No es nunca fácil amar a personas que no nos gustan, que hieren nuestros sentimientos o que provocan estas nuestras aflicciones. O las aflicciones para otros. No es fácil resolver los problemas de la convivencia humana, de la convivencia entre nosotros los seres humanos. Y cuando se convierte en un problema, a veces convivir juntos a la altura de lo que Dios espera de nosotros es una tarea realmente inmensa. Pero Él nos dice, anímense. Yo he vencido al mundo. Dios nunca te va a pedir algo sin capacitarnos y sin darnos la fuerza para llevarla a cabo. Él no nos exige algo, no nos pide anímense y luego se va y nos deja abandonados a nuestras propias limitaciones, a nuestros propios recursos. No, Él sigue allí al lado nuestro, a tu lado, dándote fuerza y capacitándote para seguir, para avanzar y para realmente de una manera sobrehumana poder animarnos en los días complejos y difíciles. Lo que es imposible para nosotros se hace posible porque Él ha vencido al mundo y todas sus aflicciones. Pueblo de Dios, anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén.